Bueno, vea, antes de orar, y quiero que veamos algo. Recordemos que la palabra, hermanos, está llena de consejos. La palabra de Dios, la Biblia, como tal, está llena de un montón de consejos para nosotros. Y vea este consejo que la palabra nos da. Dice: paraos de pie, ¿verdad?, en los caminos, y mirad y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. ¿Quién es el camino? Cristo. Cristo es el camino. Y andar por él, y van a hallar descanso para nuestras almas. Eso es lo que andamos buscando, hermanos. Descanso para nuestras almas. Que Él sea nuestra paz. Que Él sea nuestra paz. Pero, hermanos, el punto es que tenemos que preguntar por las sendas antiguas. O sea, preguntarnos a nosotros mismos, hermanos, y recordar cómo vinimos al Señor. ¿Cómo llegamos nosotros al Señor? Cuando nos enamoramos del Señor y estábamos en ese primer amor que le llamamos, ¿verdad? Así como los novios que están en su primer amor, ¿verdad? Hermanos, ¿cómo éramos? Contéstese para él. ¿Cómo éramos? Mano, no faltábamos a la iglesia. Un culto no lo perdíamos. Dios nos hablaba, hermanos, en profecías, en cualquier cántico, hermanos. Dios nos hablaba y llorábamos en la presencia de Dios. Y levantábamos la mano: pastor, póngame a servir, pastor, póngame a cantar, pastor, ¿cuándo son las clases de instrumentos? Pastor, póngame a barrer la iglesia, póngame a limpiar los baños, pastor, lo que sea, póngame. No, yo no necesito trabajar, yo necesito hacer algo para el Señor, yo necesito agradecer al Señor. Queremos servir en todo queremos servir. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Que se bajó ese ímpetu, o esa emoción, si se le puede decir, o ese deseo de agradar al Señor, de servirle al Señor, de decir: Señor, yo voy a ser santo porque tú eres santo y yo quiero que tú me apartes y me santifiques. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Y es una de las cosas que el Señor le dice a las iglesias: una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Pero el amor, hermanos, no el amor filial, no el amor erótico, el amor de Dios, el amor ágape. El amor ágape de Dios, que viene del Strong G, del griego G26, ágape, agape. Agape, ¿qué significa, hermanos? La más grande de las virtudes, el amor espiritual, el amor de Dios. Y nos hemos bajado nuestros niveles de amor. Fue lo que pasó con Pedro. Pedro, hermanos, cuando él llegó al Señor, bajó su nivel de amor, porque un día antes le había dicho: Señor, no vayas a la cruz, mi vida, tremendo, mi vida daré por ti, no vayas tú. Señor, yo voy a ir. Ay, Pedrito, Dios, ay, Pedrito, no sabes lo que estás diciendo. Antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. No, hombre, Señor, jamás. Bueno, ¿y qué pasó? El temor y el miedo al ver que arrestaron a Jesús, que arrestaron al Maestro, hizo que bajara su nivel de amor. Se enfrió espiritualmente hablando, al punto de que dice la Biblia, hermanos, que Pedro, ahí lo puedes buscar, dice la Biblia que Pedro bajó tanto su nivel de amor, se enfrió tanto, que dice que él empezó a calentarse en fuego hecho por hombres. Ya no es fuego de Dios, fuego hecho por hombres. Y por eso es que cuando el Señor se le apareció en la playa y estaban los discípulos en la barca, porque él dijo: me voy a pescar. Él dijo eso cuando ya vio que el Señor había muerto y todo, se olvidó de todas las promesas que Cristo le había dicho que iba a resucitar. Se olvidó. ¿Y qué dijo? Me enfrié.
el calor de los hombres o el fuego de los hombres no me calentó, me voy a pescar. ¿De dónde lo sacó el Señor? De ser pescador. Entonces, ¿qué estaba haciendo él? Volviendo, como dice Jesús lo dijo, el puerco o el chanchito que vuelve otra vez a su vómito. Volvió otra vez a su pasado. Y el Señor en su misericordia, cuando ellos están pescando, hermanos, y no habían pescado nada, se les aparece un hombre en la playa, pero ninguno de los discípulos reconoce que era Jesús resucitado. Solo hubo un hombre que lo reconoció. Solo hubo un hombre que lo reconoció. ¿Quién fue? Juan. Juan, el discípulo amado que se le recostaba al pecho. ¿Y qué tipifica Juan? El amor. Juan tipifica el amor. Entonces el amor reconoce a Cristo. El amor reconoce a Cristo y él lo vio. Y dijo, Pedro, ese hombre que está ahí es Cristo, es Jesús. ¿Y qué hizo Pedro? Se puso la ropa porque se había quitado la cobertura que Dios le había dado. Se volvió a poner la vestidura y se tiró al mar. Llegó a la playa y encontró, hermano, un fuego, ya no un fuego hecho por hombres, un fuego hecho por Dios, porque el que lo hizo fue Jesús. Y ahí, hermano, ahí, en ese fuego, el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pero con amor de Dios, con amor ágape. Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, Pedro, Señor, tú sabes que yo te quiero. Le bajó el nivel. Para decirlo en griego, el Señor le dijo, Pedro, tú me ágape, tú me amas con amor eterno, con amor de Dios. Ay, Señor, le dice Pedro, tú sabes que yo te fileo, te amo, pero con amor filial. No sé si me voy a entender. Y el Señor le volvió a decir, Pedro, tú me agapeas, tú me amas con amor ágape. Señor, tú sabes que yo te fileo. Amor de hombre, amor de hermanos, amor del alma. Pero ¿qué estaba haciendo el Señor, hermano? Subiéndole su nivel de amor. Una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y 3 veces le preguntó, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? Como dice la canción. Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor le dijo, pastorea mis ovejas. 3 veces, porque 3 veces lo había negado. Lo estaba ministrando. Ya no hubo un fuego de hombre, en el fuego de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Pedro había dejado, hermanos, el primer amor. Había dejado el primer amor. No hemos orado, ¿verdad? Oremos. Dice la Biblia que la mujer que ora o profetiza, que se cubre la cabeza. Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, amado Dios, amado Señor, amado Rey. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú hables, Señor, a mis hermanos, Señor. Habla a tiempo y fuera de tiempo, papito lindo, por favor, Señor. Y que esta palabra quede sembrada, atesorada en los corazones, papito lindo, Señor. Que esta palabra nos instruya, Señor, y nos haga, papito lindo, salir, Señor, de un acomodamiento espiritual y que suba nuestro nivel de amor y que tu palabra nos despierte en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué había pasado, hermanos? ¿Qué había pasado con Pedro? Que había bajado su nivel de amor. A veces, hermanos, por estar tan afanados en tantas cosas, hermanos, nos olvidamos de lo más importante. A veces por estar como Marta, afanados dentro o fuera de la iglesia. Dentro o fuera de la iglesia, nos olvidamos de lo que realmente es importante, que es estar a los pies del Señor, que es venir a la iglesia, que es el congregarnos. A veces, hermano, tanto afán nos desenfoca de lo que realmente es importante. Pero este Pedro, hermano, es tremendo, este Pedro, hermano, todo lo que pasa. En un momento determinado, hermanos, cuando el Señor va a ir a la cruz y está en el huerto de Getsemaní, terminando su obra en un huerto, porque en un huerto inició su obra con Adán y Eva, y fallaron. Entonces en ese huerto el Señor está empezando a terminar su obra aquí en la tierra, hermanos.
Y él le dice en su alma que él estaba angustiado, que estaba entristecido, que él estaba turbada su alma por lo que iba a pasar. Y dice: Padre, si puedes que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a ese momento, hermanos, él se llevó a tres. ¿A quién se llevó? A tres discípulos se llevó. A los de la argolla, digamos los ticos, ¿verdad? ¿A quién se llevó? A Juan, del amor. Pedro, que siempre estaba ahí. Y Jacobo. Pedro, Jacobo y Juan. Y yo le digo: oren, oren, vean lo que estoy pasando, oren por mí, seguro le digo, ¿verdad? Oren por mí. Y él se fue, hermanos, como un tiro de piedra, dice la Biblia, ¿verdad? Que es un tiro de piedra, hay que tener una piedra, a ver cuánta distancia es, ¿verdad? Y se fue a orar, hermanos, con tal angustia que de su frente caían grandes gotas como de sangre, quitando la maldición del primer huerto. Y cuando el Señor se levanta, hermanos, de orar, y llega a ver a los discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Cómo los encontró? ¿Ah? Durmiendo. Durmiendo. Y el Señor les dice: ¿duermen? ¿No pueden ni siquiera orar una hora? Ni siquiera una hora. Como anda una pauta, ¿verdad, Señor? De cuánto deberíamos orar por día, creo yo. Pero ¿verdad que tremendo, no? Vino luego de todo esto y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni siquiera una hora? Y ahí es donde él dice: velar y orar, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero bueno, al volver otra vez, los halló durmiendo otra vez, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. ¿Qué pasó, hermanos? Se durmieron. Se durmieron. Hermanos, ¿cuánto no nos hemos dormido? ¿Cuánto no nos hemos montado en un bus, aprovechando que ahí va, y nos quedamos profundamente dormidos? O vemos a otro, ¿eh? En ese cuadro, en ese espectáculo, ¿verdad? Que es ver a alguien durmiendo en un bus. ¿Cuánto no nos hemos dormido, hermano, viendo una película? Como decía el meme ayer, ¿cómo era que decía? Que hablábamos ayer con los matrimonios. Ya no veo las películas me ven a mí, durmiendo. ¿Cuántos se han dormido en la iglesia, hermanos? Fue él el que lo dijo. Bandido, unas 72 horas trabajando, manejando, sin dormir, ¿no? Pero eso es un adormecer o un dormirse físicamente. Pero ahora contéstese para adentro. No lo diga. ¿Cuántos se han dormido espiritualmente? ¿Cuántos nos hemos dormido espiritualmente? Por eso dice la Biblia: despierta, tú que duermes, y te levantará Cristo. Tremendo, de los muertos, ¿no? Levántate, o despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces es un llamado que el Señor hace. Tenemos que despertar, tenemos que levantarnos y vamos a ser alumbrados por el sol de justicia. Pero ¿cuántos nos hemos dormido? Y o para no señalar, ¿cuántos en la Biblia se durmieron? Las 10 vírgenes dicen que se durmieron todas, ¿verdad? Todas se durmieron. Jonás dice que se durmió en el barco, ahí se durmió. Cristo se durmió en la barca, ¿verdad? Para probar a los discípulos. Elías se durmió en la cueva, tuvieron que despertar, ¿no? ¿Cuántos no se han dormido, hermano? Sansón, hermano, se durmió en las piernas de Dalila, hermano. Ahí le hicieron piojito, hermanos, y ahí se durmió. ¿Cuántos nos han dormido? Y hablemos en general, hermano. ¿Cuánta iglesia,
en tiempo de pandemia, se durmió y aún no se ha despertado. Post pandemia, y aún no se ha despertado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Despertarnos. Que nos suene el despertador, el despertar de los valientes. Por lo que viene, hermanos, por todo lo que viene. Y estamos en Santa Cena, no olvidemos que estamos en Santa Cena. Entonces el vino, hermanos, la sangre de Cristo, como decía María cuando empezó, la sangre de Cristo nos va a despertar espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. Porque ya si es físicamente, tomes un café, más el café que hace Arelis, ese despierta cualquiera. Para un despertar natural, café. Pero para un despertar espiritual, hermano, la Santa Cena, hermano. La Santa Cena. Por lo que viene, hermanos, por la proclama profética que viene. Pero vean lo que dice, hermano, vean qué tremendo lo que dice Joel 3:9. Proclamar. ¿Qué es esto, hermanos? Una proclama. Son proclamas que se hacen. El Señor, cuando vino a la tierra, lo primero que hizo fue proclamar el año favorable. Él dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado. Y dice 5 cosas de los 5 ministerios, y al final dice: a proclamar el año favorable del Señor. Proclamar esto entre las naciones. Vean qué tremendo, hermanos. Proclamar guerra. Como que no va, no muchito, ¿eh? Como que no mucha gracia hace, ¿verdad? Proclamar guerra. Pero dice: despierte a los valientes. Viene guerra, hermano. Y ya hay una guerra económica a nivel mundial. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Despertarnos, acercarnos, acérquese y vengan todos los hombres de guerra. ¿Cuántos hombres de guerra hay aquí? Hombres y mujeres. Queramos o no queramos, nos inscribimos en una milicia llamada el ejército de Dios. Y aunque te hemos dicho: ten cuidado como guerreras, cuidado, te metes a guerras espiritual, cuidado ahí, como decía Julio, ¿verdad? Le dan un tenedor y un cuchillo plástico y lo mandan a la guerra, hermanos, sin saber, cuidado, ¿verdad? Lo hemos dicho siempre. Pero querramos o no querramos, estamos en una guerra espiritual, ¿o no? Ya nuestra lucha no es contra nuestra esposa, contra nuestros hijos, contra el hermano o la hermana, es una lucha espiritual contra huestes espirituales de maldad. Y todos nosotros estamos en una lucha constante, hermanos. El pecado siempre está ahí, siempre. La tentación siempre está ahí, la provocación siempre está ahí. El deseo de no venir a la iglesia, de no santificarme, el deseo de no darle al Señor lo que es del Señor, siempre va a estar ahí. Es una guerra espiritual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Despertarnos y entender lo que estamos pasando. La tribu de Isaacar dice que ella era experta en conocer los tiempos. Pero no tanto en conocer los tiempos, sino en qué hacer en esos tiempos. Pero nosotros tenemos que ser expertos en conocer los tiempos. Pero no solo saber, sino estar listos y preparados y saber qué hacer. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Cristo viene pronto. No basta solo con saberlo, es esperarlo. Es saber que Cristo viene y que yo estoy listo y preparado para la venida del Señor, para irme con Él. Que no me sorprenda, como decía la profecía hoy, que no nos sorprenda en la final trompeta y que nos agarre dormidos. No. Despertemos a los valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Somos valientes del Señor. Acerquémonos y vengan todos los hombres de guerra. Entonces, tiene que haber un despertar, hermanos, en el pueblo de Dios. Lo hemos hablado siempre. Un avivamiento, un verdadero avivamiento no es solamente iglesias llenas, no es solamente campañas evangelísticas o cultos de milagros, no es solamente, eso es parte de. Un verdadero avivamiento es interno, soy yo dentro de mí, donde yo me avivo con el fuego de Dios, no con un fuego extraño, con el fuego de Dios, y hago a lo que Dios me mandó.
Eso es un verdadero avivamiento, lo interno. Entonces, cuando yo me despierto espiritualmente, es un avivamiento. Pero lamentablemente, hermanos, hay mucho pueblo dormido. Hay mucho pueblo hipnotizado. O como decía el Chavo el 8, mucho pueblo hipopotamizado. ¿Hipnotizado por qué, hermano? Lo vimos el domingo pasado. ¿Por qué? Por las redes sociales. ¿Quién me lee Isaías? Creo que es Isaías 26:20. Eso fue lo que pasó en pandemia. Eso fue lo que el Señor le dijo a la iglesia que tenía que hacer en la pandemia. Creo que es 26:20. ¿Quién me lo lee? Por favor. Ahí está Juancito con el micrófono. Yo pensé que iba a decir que levante la mano y que no sufrió por la mano. 26:20. Ajá, por aquí. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la iluminación. Ok. Otra vez, porque no se escuchó, creo que estaba apagado. ¿No se está apagado? A ver. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la iluminación. Anda, pueblo mío, escóndete en tus aposentos y cierra detrás de ti la puerta mientras pasa la ira del Señor, el enojo del Señor. Eso fue para la pandemia. Eso fue para la pandemia. Y no en vano, hermanos, en el 2020, véanlo allá, ¿qué se proclamó? El año de la reconciliación, donde el Señor iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos hacia los padres. Ese era el plan de Dios para la iglesia en el tiempo de pandemia, que nos encerráramos y que cerráramos la puerta y que el Señor iba a tener la protección para nosotros. Pero lamentablemente, hermanos, eso durmió a muchas personas. Bendito Dios, aquí no. Bendito Dios, yo a veces digo, yo calculo que como el 90 o 95% de los hermanos antes de pandemia todavía lo mantenemos. Pero hermanos, a muchos los durmieron, a mucha iglesia en general, los hipnotizaron o hipopotamizaron. Ajá, dijo el Chavo. Tenemos que tener discernimiento espiritual. Para no estar dormidos espiritualmente, hermanos, una de las alertas es que tengo discernimiento espiritual. Por ejemplo, lo hablamos el miércoles. ¿Quién vio o quién ha visto los signos del mundial? Así, para ser un poquito carnal. ¿Quién vio los signos del mundial? El logo, que es similar a dos cosas o a tres cosas. Vean el mensaje subliminal. Ese logo, lástima que no lo traje, hermano, es como un 8. ¿Sí? Es como un 8. También parece un lazo de la muerte, no sé si lo vieron. Y el infinito. Un 8, parece un lazo de la muerte, no sé, así lo veo yo. Y si usted lo voltea, lo vuelca, es un infinito. Y el 8, bíblicamente, hermanos, ¿de qué nos habla, hermanos? Reinicio. Nos está metiendo al mundo idea ya de un reinicio, de un nuevo orden mundial, del infinito, como decía Mayri. ¿Cuántos estadios se hicieron? Todos nuevos los hicieron. ¿Cuántos se hicieron? 8. De hecho, también está en algo, lo vi ahora un día de estos. Pongámosle el micrófono a María. No, que lo vi ahora un día de estos, que también es una imagen que tiene el macho cabrío, ¿verdad? Lo tiene como amarrado, y es la misma imagen Tremendo. del signo del mundial. Hay que bajarle la lupa a todo eso, y tal vez un miércoles de esto, enseñanza bíblica, vamos a ver todo eso, hermanos. Pero es el mismo signo, hermanos, que está en el nuevo logo de Facebook. Ustedes vieron que Facebook y WhatsApp hicieron como un grupo que le llaman Metaverso, creo, y es un 8, hermanos. Construyeron 8 estadios. Y curiosamente, o no, curiosamente no, sino que todo está planeado. En junio o julio dieron la noticia de que ya somos 8,000 millones de habitantes. 8,000 millones de habitantes a nivel mundial.
La mascota, ustedes ven que la mascota es como un fantasma, ¿verdad? Es como un turbante, pero es como un fantasma que le llaman jugador del metaverso. Vean lo que nos está metiendo, ¿no? El mensaje que dio Morgan Freeman ese día, hermanos, con este hombre, no sé qué era, ¿verdad? Que es un muchacho, como que no tiene piernas. No sé si lo vieron, ¿verdad? ¿Qué hablaron, hermanos? De la unidad. De la unidad. ¿Y qué es lo que busca el anticristo, hermanos? La unión de todas las cosas. Entonces, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque a veces estamos dormidos y no nos damos cuenta, hermano, lo que tenemos a vista, hermano, lo que podemos ver. Porque no lo vemos, porque no tenemos discernimiento. Porque estamos dormidos espiritualmente. O estábamos, porque nos vamos a despertar. En el nombre de Jesús. Vamos a salir así, con los ojos abiertos. Y bien despiertos, hermanos, porque somos un pueblo, hermanos, de reyes y sacerdotes. Somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Valientes deberíamos de ser. Valientes deberíamos de ser. Como los valientes, los 300 valientes de Gedeón. ¿No fue lo que le dijeron a Josué? Hablando que ahí está Josué atrás. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Vean lo que dice la Biblia, hermanos? Ahí mismo, en el 10. Forjad espadas de vuestros asadores. Lancen de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Fuerte soy. Vean lo que dice esta versión para entender un poquito mejor. Conviertan sus herramientas en armas de guerra. Conviertan a los más cobardes en hombres de valor. ¿Qué significa eso? Que convirtamos las herramientas en armas de guerra, hermanos. ¿Qué significa eso? Que agarremos, ojo, ¿qué es un asadón? ¿Qué es un asadón? ¿Ah? Es como una pala, por decirlo así, pero vuelta al revés, para jalar la tierra. Es una herramienta que usa el labrador. El hombre que labra la tierra usa un asadón. ¿Y qué está diciendo el Señor ahí? Que agarren ese asadón y lo conviertan en espadas. Va de nuevo. Conviertan sus asadones, sus herramientas para labrar la tierra en espadas, en armas de guerra. ¿Por qué, hermanos? Porque recordemos que nosotros empezamos, o la Biblia hablaba del sembrador, después del atleta y después del soldado. Entonces, lo que el Señor está diciendo es que pasemos del labrador a soldado en el ejército del Señor. ¿Sí, amén? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tenemos que ser valientes, hombres de valor, dice ahí. O diga al débil, fuerte soy. El reino de Dios, hermanos, sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Soldados. Vuelvo y repito, dejar de ser labradores a ser soldados. Convertir las herramientas de labranza en armas de guerra. ¿Ok? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero miren, no se asusten, porque es necesario que todo esto pase o acontezca, pero aún no es el fin. Pero ¿a qué tremendo? Oiréis de guerras y rumores de guerras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Estar listos? Porque viene guerra, literal y espiritual. Pero vean qué tremendo lo que dice el verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Pero vean qué tremendo, hermano, lo marqué como amarillo, porque dice: se levantará nación contra nación. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? País contra país, ¿sí?
Eso es lo primero que se nos viene a la mente. ¿Qué es una nación? Un país. Pero algo que realmente significa la palabra nación, el Strong, en el original, significa etnia, etnos, del griego 1484, etnos, que significa etnia. ¿Y qué significa etnia, hermanos? Raza. Se levantará raza contra raza. ¿Y lo estamos viendo o no lo estamos viendo? ¿Ustedes se recuerdan cuando mataron a aquel negrito en Estados Unidos? ¿Sí? Pues son luchas, no de país contra país, sino de raza contra raza. ¿Qué es una etnia, hermanos? Una comunidad de personas que tienen una ascendencia común y comparten rasgos culturales, lingüísticos y religiosos. Entonces, cultura contra cultura. Y esa va a ser la guerra que nosotros, la iglesia, tenemos que empezar a discernir para no ser engañados. Empezar a discernir de que va a haber culturas que nos quieren llegar a afectar a la iglesia. Hay costumbres étnicas, por decirlo así, que quieren meterse en la iglesia. Esa es la guerra. La guerra que se viene, hermanos, espiritualmente hablando, no es como era antes, que era luz contra tinieblas. Eso siempre ha estado. La guerra de luz contra tinieblas siempre ha estado. Ahora, lo que viene para la iglesia es una guerra de luz contra luz. Luz verdadera contra luz falsa. Pero que a los ojos humanos no es fácil de discernir. No es fácil de discernir. Porque como hay verdaderos ministros verdaderos, hay falsos. Como hay pastores verdaderos, hay pastores falsos. Como hay apóstoles verdaderos, hay apóstoles falsos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Discernir. Discernir. Y no va a ser fácil, porque vuelvo y repito, es guerra de luz contra luz. Luz verdadera contra luz falsa. Entonces, eso es, hermano, realmente. Cuando dice nación contra nación, o etnia contra etnia, en lo espiritual, pero en lo natural también. En lo natural también. Entonces no creamos que la guerra va a ser así, de país contra país. Es contra costumbres, contra religiones, contra culturas. Pero bueno, el despertar de los valientes, eso tenemos que hacer, despertar, hermano. Da lo que dice Ezequiel 37:7, creo que una vez hablamos de eso. Profeticé, pues, como me había mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, un terremoto. ¿Y qué pasó? Los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿De qué nos habla el hueso, hermanos? ¿De qué nos habla el hueso? Del espíritu. La carne está en la carne, el alma está en la sangre, pero el espíritu está en el hueso. Por eso es que a Eva, hablamos ayer en la reunión de matrimonio, a Eva le abrieron la costilla. No, Adán. Adán, perdón. Gracias, Manuelito. Estaba viendo a ver si no se están durmiendo, despertándolos, valientes. Le abrieron el costado a Adán, lo durmieron, otro que se durmió en la Biblia. A veces sí lo durmieron para que se casara, si no, no se casa. Le abrieron la costilla, una cirugía espiritual, porque en esos tiempos, hermano, no hay anestesia ni nada, ¿verdad? Le abren el costado, le sacan una costilla, y de esa costilla formaron a Eva. Por eso que él dice, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, porque en el hueso está el espíritu. Está el espíritu. Por cuanto callé, se envejecieron mis huesos. Por cuanto no hablé, se envejeció mi espíritu. O sea que cuando hablamos y lo ministramos, se rejuvenece el espíritu. Entonces, en el hueso está el espíritu. Y los huesos se juntaron, cada espíritu con su espíritu. Cada río busca su causa, así dice. El que es chismoso se junta con chismosos. El que es murmurador se junta con murmurador.
El que es mujeriego anda con mujeriegos. El que es ladrón anda con ladrones. El que es borracho. Ahora entiendo todo. Sí. El que es muerto de hambre. Bueno. ¿Puedo hacer? Pero está hablando, hermanos, de un mismo sentir. A eso quiero llegar. Está hablando de un mismo sentir. ¿Qué es en los huesos? ¿Qué es en el espíritu? Lo que hablamos ayer, idoneidad en el espíritu, afinidad en el alma, unidad en el cuerpo. Hueso con hueso, espíritu con espíritu. Por eso lo hemos dicho siempre. Yo con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, compañeros de universidad, compañeros de escuela, de colegio, puedo tener relación, una bonita relación, pero no podemos tener comunión, porque no son del mismo hueso que nosotros, no son del mismo espíritu que nosotros. ¿Ok? Pero vea lo que dice el verso 8. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿De qué está hablando? De los huesos, del valle, de los huesos secos. Y les empezó a salir tendones. Recordemos que tendones, lo vimos la pasada, ¿verdad? Es estabilidad. La carne, hermano, está hablando de la humanidad, pero la piel, hermano, está hablando de cobertura, porque dice que piel los cubrió. ¿Y qué pasó, hermanos? Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ve de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. El espíritu soplando, el espíritu de Dios soplando. El Padre sopló. ¿Dónde sopló el Padre, hermanos? Mientras yo tomo agua. Para dar soplo de vida. Aquí en el rostro. El Padre sopló en la nariz de Adán. El Hijo sopló. ¿Dónde sopló el Hijo? Jesús. ¿A dónde sopló él? Sobre los discípulos. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo viene soplando sobre los huesos. Sobre los huesos. Pero bueno, el 10. Y profeticé como me ha mandado. ¿Y qué pasó? Entró Espíritu en ellos. ¿En dónde? En los huesos. En esos cuerpos, en los huesos. ¿Y qué pasó? Y vivieron. Entonces el Espíritu sopló y entró Espíritu. ¿Y qué pasó, hermanos? Y estuvieron sobre sus pies. Se levantaron. ¿De qué estamos hablando? De levantarnos, de despertar. Se levantaron. ¿Y qué pasó, hermanos? Un ejército grande en extremo. Entonces, ¿para qué nos vamos a levantar, hermanos? Para formar un ejército. Un ejército de soldados valientes, hermano. De soldados valientes. El despertar de los valientes. De los soldados de Cristo. Agrupados, hermano, así, como un ejército. A eso nos está mandando el Señor, a agruparnos por tropas. En un ejército. Claro, los ticos no relacionamos muy bien esa palabra del ejército, ¿verdad? Bendito Dios, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Vieron un anuncio que sacaron hace poco? No sé quién lo sacó. De un hombre haciendo así, como un soldado. ¿No lo vieron? De un soldado haciendo así. Y lo enfoca nada más de los hombros para acá. Y se ve que es un soldado. ¿No lo vieron, hermanos? ¿Quién lo vio? Nadie lo vio. Lo enfocan de atrás y es un soldado. Y sale una frase abajo que dice que el costarricense, ¿verdad? El bendito costarricense que no sabe lo que es un ejército, lo que es ser soldado o algo así, ¿verdad? Pero empiezan a enfocar ya el cuerpo de la persona para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás. Y aquel soldado no era un soldado, era un hombre tapándose el sol en la playa, viendo hacia el mar con una tabla de surf. Entonces hablaban de que el tico no sabe lo que es el soldado. El tico no sabe lo que es el ejército. Gracias a Dios. En lo natural, pero en lo espiritual sí tenemos que saber lo que es ser un soldado y lo que es un ejército.
Y lo que es ser una familia espiritual, armada, porque el enemigo, hermanos, quiere atacar. Un ejército grande en extremo. Eso es lo que quiere hacer el Señor con el espíritu de Elías. El espíritu de Elías, hermano, dice que va a venir en estos últimos tiempos y va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los rebeldes, así dice la Biblia, a la prudencia. Pero al final dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, un ejército bien dispuesto. Para eso tenemos que levantarnos, para eso tenemos que despertarnos. No es para jugar a la iglesita, no es para jugar al yo soy el que único que hago y agarro, como es que decía el pastor, agarro la bola, hago el centro, voy, cabeceo, hago el gol, agarro la bola, me la llevo para el centro y siga jugando. No, hermanos, somos un equipo. Por eso la unidad de Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía, juntos, unánimes y en armonía como un ejército. Entonces tenemos que ceñir nuestros lomos. Y Josué le dijo: no temas. Qué tremendo, hermano. Josué, a este Josué fue el que tuvieron que decirle 3 veces, 4 veces. Le tuvieron que decir: esfuérzate y sé valiente. Hermanos, es normal sentir miedo, es normal sentir temor. Yo a veces me pregunto, ¿cómo soy de tiempo, Albertico? Ahí me lleva el tiempo, por favor. Veo que está verde todavía. 46. Dígame, está más claro. Ya 46. Ay, me olvidó lo que iba a decir, hermano. Yo sí pierdo la concentración rápido. ¿Qué iba a decirle, hermano? Ok, ya, José, ya lo vi, José. Es que Estefan me interrumpió. Josué, ¿qué clase de temor podía haber estado pasando Josué? Mucho movimiento, hermanos, me desconcentran, ¿qué clase de temor y miedo pudo estar pasando Josué? Que el Señor le tuvo que decir 3 veces: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. No era fácil para Josué. Josué, hermanos, fue una persona que salió del desierto de Egipto y vio cómo Dios usó a un hombre llamado Moisés para liberar al pueblo, para sacar al pueblo de esclavitud. Y Josué vio, hermanos, que el pueblo era rebelde y que ni a Moisés le hacían caso, hermano, ni a Moisés le hacían caso. Y se le levantaban, hermanos, en rebeldía, y se le levantaban a Moisés, hermano. Le hicieron un becerro de oro, hermanos, a Moisés. Y llega un momento determinado, hermanos, donde Moisés muere. ¿Y a quién levantan? A Josué. ¿Usted sabe el miedo que pudo haber sentido Josué? Si uno decía: no, este pueblo rebelde, este pueblo de servir dura, ni a qué le hacían caso, me van a hacer caso a mí. Y empezó a sentir miedo, y empezó a sentir temor. Pero el Señor lo ministró 3 veces y le dijo: esfuérzate y sé valiente. Le habló su espíritu, le habló su alma y le habló su cuerpo. Entonces, ¿qué te dice el Señor hoy? Esfuérzate y sé valiente. No importa lo que estés pasando, no importa lo difícil que la veas, no importa la situación, la tormenta que se levante, solo levántate, esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo. Y después se lo dice el pueblo: Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Y ahora qué? Josué, hermanos, le dice: no tengan miedo, no temáis, ni se atemoricen. ¿Qué les dice? Ser fuertes y valientes. Lo dijo un hombre que había pasado por ahí. Un hombre que ya había sabido lo que era el miedo y el terror y el pánico.
Porque así hará Jehová a todos nuestros enemigos contra los cuales van ustedes a pelear. Tranquilos, el Señor tiene control. Sean fuertes, el Señor da las fuerzas al que no tiene ninguna. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero el punto, hermanos, ya para ir terminando, hermanos, es que tenemos que agruparnos como ejército, valientes, porque así nos vamos, hermano, así nos vamos, como ejércitos. Hoy el Señor dijo, la trompeta, cuando suene la trompeta, hermano, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, seremos ¿qué? Arrebatados. Por eso dice la Biblia, los que han venido miércoles, dice la Biblia, ¿quién es esta que sube del desierto? ¿Quién es la que sube del desierto? La iglesia novia, la iglesia arrebatada. Pero vea cómo se va. Por cierto, hermanos, qué bonitos esos cánticos que hoy, ¿verdad? Cómo hablan de la venida del Señor, cómo hablan de la iglesia novia, cómo hablan del arrebatamiento, hermanos. Tenemos que ponerle atención a lo que cantamos. Cantamos en el espíritu, pero con el entendimiento. Muy bonitos los cantos. Hablaron de la Santa Cena primero y después de esto. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta mujer que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Tres cosas, pero bueno, por tiempo después lo vemos. He aquí, es la litera, o sea, es un carruaje real de Salomón. 60 valientes la rodean, la cubren, la guardan, los ministros, los fuertes de Israel. 60, 12 por 5, 60, 12 autoridad, 5 ministerios, pero eran fuertes. Los fuertes de Israel, la iglesia es el Israel espiritual. Por eso tenemos que ser fuertes para irnos, hermano, para subir del desierto, para salir de Egipto, para salir de este Egipto espiritual y irnos a la patria celestial. Pero ¿cómo iban, hermano? Verso 7, ve al verso 8, ¿cómo iban? Todos ellos tienen espadas. Entonces, convirtamos el asadón de la tierra en espadas de guerra. En espadas de guerra. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra. Cada uno su espada sobre el muslo. Autoridad. Por los temores de la noche y por tantas cosas que ven ahí. Entonces, ¿cómo vamos a subir, hermanos? Como ejército. Vean los 300 de Gedeón y repartieron los 300 hombres en 3 escuadrones diferentes, 7 cada lado. Dio a todos ellos trompetas. ¿Verdad qué tremendo, hermanos? Le dieron trompetas, cántaros y teas ardiendo, hermanos. Pero habla de escuadrones, una unidad militar, por decirlo así. Por eso cuando la iglesia se va es voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. ¿Qué es voz de mando, hermanos? Es lo que suena en el ejército. Es que nosotros no estamos acostumbrados a eso, hermano. Pero la voz de mando es lo que suena en el ejército. En 3 secciones diferentes, escuadrones de Israel. Vean qué bonito esto, hermanos. Cuando llega David y se enfrenta a Goliat, ya para ir terminando, cuando se enfrenta a Goliat, dice: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este que quiere venir a apantallarnos? ¿Quién es este gigante de casi 3 metros? Para que nos, diríamos los chicos, nos enjachen, así, a los escuadrones de Israel, así dice él. A los escuadrones de Israel, porque ahí estaba el ejército de Israel, ahí estaba. Pero ¿cómo estaban, hermano? Temblando, de miedo, cobardes. Ni siquiera Saúl se fue a enfrentar a él, y Saúl dice que de hombros para arriba superaba a cualquiera, era altísimo, pero bien cobarde. Y un chiquitillo ahí, menospreciado, David, menospreciado por todo el mundo. Lo menospreció el papá, lo menospreció la mamá, lo menospreció los hermanos, lo menospreció Saúl, lo menospreció su esposa más adelante. Todo el mundo lo menospreció.
Y a él no le importó. Y vea lo que dijo, lo que hacía Goliat. Y se paró y dio voces, ¿a quién? A los escuadrones de Israel. Y les dijo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Vea cómo los veía el enemigo, ni siquiera como ejército. Escojan entre ustedes a un hombre que venga y que pelee contra mí, el más grande de todos. Y le mandaron al más chiquitillo, más chiquitillo le mandaron. Los escuadrones de Israel, temblando, hermanos, por las palabras de un hombre que salía en la mañana, en la tarde, en la mañana, en la tarde, y los tenía enjachados, como decimos nosotros. Estaba haciendo bullying. Goliat les estaba haciendo bullying a los escuadrones de Israel. Pero vean lo que más adelante dijo David. Eso es en el 17:8. En el 17:26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y que quite el oprobio o las ofensas para el pueblo de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso, Goliat? ¿Quién es este? Para que provoque a los escuadrones, ya no de Israel. ¿A quiénes? A los escuadrones del Dios viviente. Cuando él dijo eso, no estaba hablando de los escuadrones cobardes que estaban ahí, que no se querían enfrentar a Goliat. David vio más allá. David entendió que no era lucha contra carne ni sangre. David entendió que la lucha estaba siendo arriba, como le pasó a Daniel. Daniel, tus palabras fueron oídas hace 21 días, pero se levantó una guerra en el cielo. Y apenas pude venir yo a darte la noticia, en una guerra en el cielo. Tu lucha no es contra carne y sangre. Tu lucha no la vas a luchar tú solo. Es el Señor con los escuadrones del Dios viviente. Un aplauso al Señor. Que no eran, hermano, los escuadrones de Israel, los que decía David, eran los escuadrones del Dios viviente, los ejércitos de Jehová, en favor de nosotros, en favor del pueblo, en favor de David. Y esos fueron los que apuntaron la piedra, hermanos. Esos fueron los que apuntaron la piedra. Los escuadrones de Jehová, los escuadrones del Dios viviente. Entonces él entendió, hermanos, que él estaba abajo con un ejército de valientes que tenían que despertarse. ¿Cuándo? Cuando vieran que a favor de ellos, en el reino espiritual, había un ejército de parte de Dios en favor de ese pueblo, en favor de ese ejército de terrenal. Entonces ahí es donde hay un Mahanaim. ¿Qué es un Mahanaim? La unión de los campamentos: el campamento terrenal de tierra de nosotros, de la iglesia, y el campamento de Dios. Y ángeles que suben y bajan por la escalera que Jacob veía. Desde aquella canción, un extremo de la escalera en el cielo y otro en la tierra, y ángeles que subían y bajaban, un Mahanaim, doble campamento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Despertarnos. ¿Y cómo, hermanos? ¿Cómo despertamos? Con la palabra. Con la palabra. La proclama que está aquí escondida, hermanos, es la proclama del renuevo, un árbol cortado, ¿se recuerdan? Allá en la óptica teníamos un tronquito, ¿verdad? Con un renuevo. María se lo llevó, ¿verdad? María se lo llevó. Porque era el año del renuevo. Y decía la Biblia, o dice la Biblia en el libro de Job, hermano, lástima por tiempo, pero dice: si el árbol, aunque sea cortado, aún queda esperanza en él. El árbol cortado, hermanos, en el suelo, hermanos, muerto en el polvo, dice, al olor al agua. Qué tremendo, porque el agua no huele, ¿o sí? El agua no huele. ¿Cierto o mentira? No tiene sabor, no tiene color y no tiene olor. Eso nos enseñaron en la escuela, ¿verdad?
Pero dice la Biblia que al olor al agua, ¿cómo el olor al agua? La palabra. Al olor al agua, ese árbol que estaba muerto, dormido en el polvo, al percibir el olor al agua, que era palabra, se levanta, se despierta, se levanta, hermanos, crece, reverdece y hace copa grande, cubriendo, dándole sombra a muchos. Entonces, ¿cómo nos vamos a despertar, hermanos? Con la palabra. Los valientes se despiertan con la palabra. Rápidamente, ya había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que llegaron los hijos de las hijas de los hombres y les generaron hijos. Pero bueno, por tiempo, esos gigantes, hermanos, son Nefilim. Pero dice, hermanos, que eran valientes y les generaron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de, y se me fue ahí, pero bueno, valientes del H1368, Gibor, Giborines. ¿Qué significa Gibor? Valiente. Del H1397, poderoso. Voy con los amarillos, leo nada más. Guerrero, valentía, valiente, varones de guerra. Entonces, ¿qué somos nosotros, hermanos? Varones, gibores, giborines, varones de guerra. Pero ya no varones, hermano, con lepra, no, varones sin lepra. ¿Lepra qué es? El pecado, hermanos. La lepra detiene el campamento. El sacerdote debe examinar esa lepra, limpiarla y apartarla, ¿no? Valientes sin miedo, hermanos. Gedeón, vamos a ir a la guerra. ¿Cuántos hombres hay? 32,000, Señor. No, son muchos. Son muchos, dijo el Señor. No. El que tenga miedo, el que no sea valiente, que se devuelva. Y se devolvieron 22,000, hermano. Quedaron 10,000. Y aún así el Señor dijo, no, son muchos. Llévalos a beber agua. El agua de la palabra. Llévalos a beber agua. Los que tomen agua, o los que toman como perros, El que se posta. que se posta, ajá, me los separa. Y salieron 300, casi mal tiempo, hermano, salieron 300. Los 300 valientes de Gedeón. Pero ¿qué fue lo que dijo? El que tiene miedo, que se devuelva. Quien no es valiente, Gibor, los giborines. La cobardía mata al sacerdocio. Lástima el tiempo, pero bueno, tengamos ahí vamos a seguir hablando esos días. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás. ¿Cómo llama el tema hoy? Despertar a los demás. Es el momento de despertarnos. Despierta. Cuando la Biblia habla 2 veces, es porque Dios está en el asunto y está pronto a hacerlo y a cumplirlo. Despierta. Vístete de poder. O Sión en la iglesia. Vístete tu ropa hermosa. ¿Cuál es nuestra función, hermano? Vestirte. La iglesia sube como una iglesia novia, pura, sin mancha, ataviada para su esposo, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, pero con un vestido fino, limpio, blanco y resplandeciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, para ser vestidos? Despertarnos. Oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá sobre ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete, ni que fuera perro, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Entonces, ¿cuántos quieren despertarse? Despertar a los valientes. Vámonos de pie. Y vamos a recibir la cena del Señor. Eso es un despertador, hermano. Hay varias formas de despertarse, hermano. Hay varias formas de despertarse. Una de las formas de despertarse, hermanos, es la prueba. Si no, pregúntele a Job.
Si no, pregúntele a Pedro cuando le sonó el gallo. Son diferentes maneras de levantarse. Que no nos levante la prueba, hermanos. Mejor levantémonos por las buenas. El servicio nos levanta. Levantarnos para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Y el Señor lo dijo hoy en profecía. Algunos los van a despertar ¿cuándo? En la última trompeta, en el sonar de la trompeta. La prueba, hermanos. Vea, hay una hermana, qué pena, pero como usted no sabe quién es, que de otra iglesia, de otro universo, de otra galaxia, que por el COVID cayó al hospital y la vio fea, hermano, grave, la vio fea. Todos los días me llamaba: pastor, ore por mí, pastor, ore. Y es una hermana muy inconstante en el español así: pastor, ore. Y yo en mis oraciones decía: ay Señor, gracias, y yo sé que tú la vas a sacar. Y cuando esta mujer salga, se va a levantar de una manera, porque la prueba es dura. Estaba entre la vida y la muerte. Gloria a Dios, digo yo. Ahora cuando volvamos a la iglesia, esta hermana, no hay culto que no se va a perder, y todos los días va a estar temprano y va a ser la primera en llegar y la última en irse, hermanos. Y no fue así. Yo a veces me pongo a pensar: ¿qué tenemos que pasar nosotros, hermanos, para despertarnos? ¿Qué tenemos que pasar nosotros, hermanos, para que el Señor nos despierte? La prueba no cambia a nadie, pero sí lo puede despertar. Sí lo puede despertar. Ya que tremendo, hermanos. Se nos puede, vamos a ver. Ahí se traía otro versículo, pero no lo traigo. Dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo incircunciso? David, hermanos, no vio las circunstancias. David no fue movido por emociones. Todos aquí. David no fue movido por emociones. David no vio al gigante. David no vio a los filisteos. David vio la recompensa. Porque digo, ¿qué le van a hacer? ¿Qué le van a dar al que venciere? ¿Qué te van a dar? ¿Qué le van a dar al que venciere? La corona. La corona. Te van a dar recompensa aquí, sí, recompensa terrenal si lo santificamos, si lo levantamos, si le servimos al Señor. Claro, hay recompensa. Pero más que la terrenal, la celestial. La celestial es la más importante. Amén, hermanos. Machita. David no vio el gigante, hermanos. Él no vio el problema, hermanos. Él solo vio los beneficios. Solo los beneficios. Los beneficios eternos. Levanta tus manos.